¿Cuántos venezolanos hay en el Perú? Ya no lo sabemos a estas alturas. Hay algunos que dicen 750.000, las cifras oficiales creo que hablan de 720 y tantos mil. Hay quienes dicen que ya llegamos al millón porque hay toda una franja oscura ahí de gente que ha entrado por vías irregulares y no ha pasado exactamente por los puestos de frontera. Lo que es cierto es que tenemos un enorme problema social con los venezolanos, que están generando ya una serie de conflictos porque han multiplicado de una manera increíble el comercio informal, porque están suplantando en el trabajo a trabajadores peruanos y están causando un perjuicio que además está implicando, porque aceptan trabajar más horas y trabajar por menos salario, ¿no?, a cambio de trabajadores peruanos, e incluso según la propia Sociedad de Industrias eso ya ha generado desempleo e informalidad, es decir, desempleo por el trabajador peruano e informalización, porque como son personas que no tienen regularizada su situación laboral en el Perú, se incorporan a trabajar en condiciones irregulares, lo cual es aprovechado por muchos empresarios inescrupulosos para pagarles menos y hacerlos trabajar más. Y encima son gente calificada y en algunos casos súper calificada. Es decir, tenemos médicos, ingenieros, técnicos, o sea, haciendo prácticamente de todo, de cuidar puertas hasta atender de mozos o agarrar la chamba que sea. Y tenemos, por supuesto, la dosis inevitable de delincuentes, porque dentro de los 750.000 o 1 millón, según quiere usted escoger la cifra, han venido también la cuota de delincuentes, que son delincuentes muy violentos, porque la delincuencia es violenta en Venezuela. Entonces, nosotros estamos pagando las consecuencias de la crisis en Venezuela. ¿No es cierto? O sea, hay una enorme crisis social ahí y parte de esa crisis se ha expresado en el exilio, en la salida masiva de más de 3 millones de venezolanos, de los cuales la tercera parte están en el Perú. Pero ¿cómo comienza esta historia? Esta historia comienza porque hay una crisis económica en Venezuela generada por el fracaso de la política económica del régimen chavista, que había invertido el todo por el todo, que los precios del petróleo no iban a caer y se gastaron el dinero en mejorar la salud, en mejorar la educación, en construir viviendas para los más pobres, en hacer montones de programas sociales, pero no invirtieron en mejorar la economía, la capacidad de resistencia autónoma de la economía, la capacidad de desarrollar otros sectores de la industria y la economía y dejar de ser dependientes estrictamente de lo que se pudiera producir con el petróleo, de mejorar las instalaciones eléctricas, de mejorar los sistemas de aeropuertos, de mejorar en general la infraestructura y la capacidad de producción agrícola. En eso no se invirtió y lo pagaron cuando se cayeron los precios del petróleo. Y se vino abajo toda la ilusión y ya no había dinero para nada, no había dinero para sostener los hospitales, ni la calidad de educación, ni los proyectos de vivienda, ni nada. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre en ese momento? A alguien en los Estados Unidos se le ocurre hablarle a la oreja a Donald Trump y convencerlo de que lo que había que hacer frente a Nicolás Maduro era la asfixia económica, el bloqueo. Vamos a bloquearlos y si ya están en crisis, los ajustamos un poco más y se caen. El problema es que el ajuste económico, el bloqueo, el impedimento de negociar con Venezuela, lo cual ha supuesto llevar ya una crisis que preexistía a niveles pero alucinantes, donde simplemente no hay nada, donde no hay comida, donde no hay medicina, donde faltan las cosas más básicas. Pero el resultado no fue que este deterioro de la situación llevara a la caída de Maduro, sino al empobrecimiento general del país a un límite que se ha hecho insoportable para la gente. Entonces, el resultado de esta política, ¿cuál es? Que el señor Maduro sigue siendo presidente y 3 millones de jóvenes venezolanos se fueron del país, que eran además la base social de la oposición. Muchachos que estaban en la calle protestando contra el gobierno ahora caminan como fantasmas por las calles de Lima, de Chiclayo, de Arequipa, de todo el Perú y de otros países sudamericanos. Esa era la gente que se oponía. Y esto tiene que ver con lo mal que se manejó la oposición, pero es un asunto que los venezolanos deben resolver. El problema es qué es lo que a nosotros nos compete. Es decir, resulta que ahora nuestra posición es que se caiga Maduro y vienen 1 millón de venezolanos acá y nosotros respaldamos la política de los Estados Unidos. Y en Estados Unidos, ¿ustedes creen que han quitado el requisito de la visa para los venezolanos? No lo han quitado. Para ir a Estados Unidos necesitas visa. Pero para entrar al Perú si eres venezolano, no. Entonces nosotros estamos pagando las consecuencias de esa política exterior que estamos respaldando de una manera incondicional e irresponsable con nosotros mismos.
Y es inevitable que lo que tenga que ocurrir en Venezuela es un diálogo. Y un diálogo donde seguramente habrá al final elecciones, donde deben participar todos sin ningún tipo de exclusión y cuyos resultados tienen que ser aceptados por todos, en un proceso de salida pacífica a la crisis de ese país que no se puede resolver pues con una invasión de Brasil o de Colombia o directamente de los Estados Unidos, ni con una guerra civil, porque es lo que no quieren además los venezolanos. Quieren una salida pacífica a la situación y esta tiene que incluir el levantamiento del bloqueo, lo que va a permitir que se haga más vivible estar en Venezuela en ese clima que se va a requerir para hacer el proceso de reconstitución democrática y que va a significar, entre otras cosas, el regreso de la mayoría de venezolanos que se fueron. Pero ya es hora de que este tema lo empecemos a discutir. Y está absolutamente claro que el señor Popolizio, canciller de la República Peruana, no está en capacidad de enfrentar este asunto político tan complejo, tan difícil y además cuyas consecuencias pagamos todos los peruanos. Cada día, con nuestra inseguridad, con nuestro desempleo. Es decir, tenemos que ser responsables, tenemos una deuda con los venezolanos que se portaron muy bien con nosotros cuando los necesitamos, pero hay que ser realistas. 750.000 venezolanos o 1 millón no tenemos cómo admitirlos, tenemos que darles educación, salud, transporte, vivienda, tenemos que darle todos los servicios y con la justa podemos con los nuestros. Ya es hora de producir un viraje y este tiene que comenzar por discutir, pues, por lo menos el tema. Empecemos por ahí. ¿Qué tal si hablamos de Venezuela? ¿Ah? Pero en serio.